Yo confiaba ciegamente en los dos, en mi esposo, Andrés, el hombre con el que había compartido 10 años de mi vida, y en ella, mi hermana del alma, mi Mariana, la única persona fuera de mi familia que conocía mis cicatrices más viejas. Creí que nuestra triada de afecto era impenetrable, pero los traidores siempre duermen tranquilos, caminan por tu casa y se sientan en tu mesa, hasta que un día simplemente te destruyen. Ojalá nunca vivas lo que yo viví, porque no se lo deseo a nadie. El dolor de esta traición te arranca el alma y te deja vacía. Me llamo Elena, y esta es la historia de cómo perdí a mi esposo, a mi mejor amiga y a mí misma, en una sola y terrible noche que se convirtió en meses de agonía. Necesito contarlo para poder seguir respirando, para que este peso salga de mi pecho. Mariana era mucho más que una amiga. Ella era mi soporte emocional desde la universidad. Entraba a mi casa sin tocar. Tenía su propia taza en el alacena. Mi esposo Andrés le había dado sus propias llaves. Las 3 de la tarde eran sagradas. Ella venía por su café. Nos sentábamos en la cocina y mientras la casa olía a canela, nos reíamos por horas, o yo le contaba mis miedos más profundos sobre mi matrimonio, sobre la monotonía, sobre las deudas, sobre mi futuro, sobre él, y ella siempre estaba ahí, con un consejo pragmático, con un abrazo fuerte que me reaseguraba. Era mi confidente, mi hermana del alma, y yo creía que era la guardiana de mi felicidad. Pero el ambiente cambió. Fue lento, casi imperceptible, como una niebla fría. Empecé a notarlo en pequeños detalles que ahora en retrospectiva me gritan. Mi esposo se reía distinto con ella. Una risa que era más sonora, más nerviosa, más íntima de lo que compartía conmigo. Ya no era la risa del compañero de vida, sino la del cómplice. Los mensajes de texto que se mandaban eran cada vez más tardíos. A veces sonaban a la medianoche y él salía del dormitorio para contestar algo de trabajo. Cuando le preguntaba sobre esa cercanía extraña, él se ponía inmediatamente a la defensiva, evasivo, molesto. «Elena, solo somos amigos, no seas dramática. Es solo Mariana, ¿qué vas a pensar?» Ella, mi mejor amiga, hacía exactamente lo mismo, siempre insistiendo en que solo éramos un trío de amigos inseparables y que yo debía dejar de ser tan insegura. Y luego vino lo peor, la duda que se vuelve culpa, ese proceso psicológico terrible llamado gaslighting. Cuando yo señalaba algo, un gesto, una mirada que se escapaba, un comentario privado entre ellos dos que me hacía sentir excluida, los dos se confabulaban para anularme. Él me decía con esa voz paciente y condescendiente: «Estás inventando cosas, Elena. Te estás volviendo loca. Tienes que dejar de crear fantasmas. Estás insegura». Y ella, Mariana, mi hermana del alma, con la cara más inocente del mundo, me abrazaba fuerte y me decía: «Ay, Elenita, tienes que confiar en tu esposo. Estás exagerando. Nos conocemos de toda la vida. ¿Cómo podrías pensar eso de mí?» Me hicieron creer que el problema era yo, que mi intuición, mi alarma interna que me gritaba que algo estaba podrido, era solo mi inseguridad proyectándose. Me hicieron sentir demente por meses hasta que yo misma dudé de mi cordura. Pero la verdad tiene un modo brutal de salir a la luz. La gota que colmó el vaso fue esa noche de martes. Andrés dejó su celular sobre la mesita de noche, algo que jamás hacía. Una luz brilló, un mensaje de WhatsApp. Yo estaba en la cama, mi mano tembló. No lo dudé. Algo dentro de mí, esa pequeña voz que habían intentado callar, me obligó a tomarlo. Ahí estaban. Los mensajes, los audios, las fotos. Eran cientos de pruebas de un affair que llevaba existiendo mucho más tiempo del que quería admitir. Lo que más me desgarró no fue el «te amo» que él le mandaba a ella a las 3 de la mañana, sino un mensaje de texto de él hacia mi mejor amiga que decía: «No le digas nada. Ella jamás lo soportaría. No quiero hacerle daño. Es mejor que no sepa nada». Se preocupaba por no hacerle daño manteniéndome en la oscuridad cuando ya me habían destruido por dentro con su mentira. Mi mundo se deshizo en ese instante. Los enfrenté en la mañana. Los llamé a los dos. Exigí que viniera. Entré en la sala con el teléfono en la mano y lo único que pude decir, con la garganta seca, fue: «¿Por qué? ¿Por qué los dos?» Él se puso pálido. No dijo nada al principio. Ella, Mariana. Ella tuvo el descaro de intentar negarlo una vez más. «Elena, estás malinterpretando. Es un malentendido de los mensajes. Te juro que...» Intentó victimizarse, llorar. Pero yo no tenía lágrimas, solo fuego.
grité. Les lancé todos los mensajes, toda la confianza que me habían robado. Y ellos se quedaron en silencio, incapaces de sostener mi mirada. Me dejaron sola en esa sala con el teléfono en el suelo y el corazón hecho añicos. Los culpables se marcharon, cada uno por su lado, pero unidos por la misma verdad oscura que habían enterrado. La última puñalada no vino en palabras, sino en imagen. Días después de la confrontación, cuando intentaba sobrevivir al vacío de mi casa, necesité aire. Salí sin rumbo. Y los vi. Ahí estaban, en mi café favorito de la esquina, ese al que siempre íbamos los tres. Sentados, tomados de la mano, riendo de esa risa nerviosa que yo ya conocía y que ahora me resultaba nauseabunda. Me acerqué, apenas podía respirar. El aire era espeso. Él me miró y su vergüenza se había convertido en decisión. Le pregunté por qué. ¿Por qué ella? Y él me dijo las palabras que me mataron en vida, con una frialdad espantosa. Con ella me siento vivo. Tú y yo éramos una costumbre. Mariana no levantó la mirada. Solo se quedó ahí, con la cabeza gacha, sosteniendo la mano de mi esposo. La mano de mi traidor. Yo rompí en llanto. Un llanto que no era solo de tristeza, era de quiebre. Fue el sonido del fin de mi vida como la conocí. Y el final fue tan trágico como la historia de un mal libro. Él se fue. Se fue con mi mejor amiga, y se mudaron al otro lado de la ciudad. Construyeron su historia con los escombros de la mía. Y para que la tragedia fuera completa, para que el golpe fuera definitivo, Mariana quedó embarazada a los pocos meses. Ellos tienen su nueva familia, su nuevo amor, su nueva vida. ¿Y yo? Yo quedé sola. Sin mi amor, sin mi amiga, sin el hogar que creí que era para siempre. Solo ruinas. A mí me destruyeron. Y lo peor es que fueron las dos personas que más amé en el mundo, las que juraron cuidarme y protegerme. Yo soy Elena. Y esta fue mi verdad. Si alguna vez te traicionaron de esta manera, si te hicieron sentir que estabas loca o insegura, si te quitaron todo, aquí te escucho. Déjame un comentario. Necesito saber que no estoy sola en este dolor que no tiene nombre.